¿Qué harías si descubrieras que eres adoptado o adoptada? ¿Qué harías si un día tu mamá te dijera, yo no soy tu mamá, yo pedí que trajeran un bebé y te trajeron a ti? ¿Qué harías si en una sesión de lectura de cartas o de adivinación te dijeran, sus padres no son sus padres? Bueno, eso es lo que les pasó a dos mujeres que escribieron su testimonio en unos libros conmovedores, unos relatos muy impactantes sobre los orígenes, sobre las raíces. Ellas son la peruano-chilena Fabiola Hablutzel y la francesa bilbaína María Larrea. Estas dos mujeres estuvieron en iFestival Arequipa y me dieron una entrevista para hablar sobre su experiencia, sobre el abordaje de la identidad, de la búsqueda de origen y sobre todo sobre los lazos que se forman a pesar de no tener lazos de sangre. Estas son las dos entrevistas de estas dos mujeres impactantes con quienes hablé en iFestival Arequipa. Bienvenidos a Hora de Leer. Hola amigos y amigas de Epicentro. Estamos en iFestival. Ya saben que este es mi momento más feliz del año porque acá puedo encontrarme con escritores que me gustan, que me sorprenden, reveladores, escritores sorprendentes, escritores como es el caso de mi invitada que hacen una primera novela deslumbrante. Vamos a hablar con Fabiola Hablutzel. Hablutzel, ¿cierto? Cierto, está muy bien dicho, gracias. Bueno, Fabiola Hablutzel es la autora de La hermana del medio. Y aquí, en Hora de Leer en Epicentro, vamos a conversar sobre esta primera y sorprendente novela que es realmente una mezcla de novela con diario y que cuenta una historia asombrosa, la de una mujer que a los 50 años descubre que sus padres no son sus padres biológicos, que es adoptada. Es, Fabiola, la historia tuya, es la historia de tu vida. Sí, absolutamente, es una historia biográfica. Y he logrado documentar, conseguir los files, entonces creo que tiene también cierta parte así como docuficción, ¿no? Sí, es mi historia y quise compartirla con los demás para motivar también a la gente a hablar de una forma distinta sobre la adopción. Es una historia de búsqueda, de descubrimiento. Tengo que decir que claramente estoy haciendo un gran spoiler, pero también lo cuentas en la contracarátula. Fabiola está con su mamá en la playa, su mamá está un poco empezando a perder la memoria y le dice, yo pedí una niña de Chile y me la trajeron. Y a partir de ahí se desenrolla una historia de amor y de descubrimiento. Y lo primero que te quiero preguntar, Fabiola, es si en algún momento te sentiste desgraciada por haber sido adoptada. La verdad no pasé por esa fase, era como un desdoblamiento. Sentí pena por la niña que llegó a otro país al año y medio. Uh-huh. Esa niña era la que me motivaba de vez en cuando una lágrima, pero era como si no fuera yo, porque es un tiempo que yo no recuerdo. Me traen a Lima al año y medio y ahí comienzo a cuestionarme cómo fue ese año y medio. Estuve con mi familia, se murieron los padres, estuve siempre en un orfanato y ahí comienza mi búsqueda, más que por encontrar a la familia biológica, que es un gran riesgo también porque no sabes con qué te vas a encontrar, era encontrar dónde estuvo esa niña, que era yo, ese año y medio. Bueno, en el libro, el relato todo es un relato de amor, no es un relato de abandono, no es un relato de sufrimiento, sino un relato de amor, del amor de una madre, de una mujer que quiere ser madre. Pero también te quiero preguntar si hay un momento en el que sentiste rabia o decepción o tristeza, porque también hubo una madre biológica que decidió o tuvo que desprenderse de ti. Siempre pienso en todos los casos de adopción, sería muy raro que una mujer, imaginemos, casada, con una buena situación económica, culturalmente cultivada, ¿no?
entregue a un niño en adopción. Siempre las mamás que entregan son mamás que están haciendo un gran esfuerzo, están acorraladas normalmente. Yo me imagino que habrá algún caso de alguna mamá que tiene todo en la vida y entrega igual al hijo, bueno, algo anda mal, pero tampoco le podemos culpar porque sería que está mal de la cabeza. Entonces, yo creo que más allá del instinto, es también tener un poco de compasión por esas mamás que se vieron obligadas por la sociedad, por lo que sea, porque no hay apoyo de lo que sea, a entregar ese niño. Y nunca me he sentido abandonada porque yo siento que hay una gran diferencia entre dejar a un niño abandonado en un río a tu suerte y otra cosa es ir a acercarte a un orfanato. En Chile se permite la entrega, se permite la entrega en adopción, en nuestro país no. Entonces, ir a un sitio y dejar al niño en un lugar seguro. Sí, lo que cuentas, Fabiola, también revela de tu parte una capacidad de investigación, una capacidad de persistir, de rastrear, ¿no? De encontrar fuentes en donde haya información y lograste descubrirlo. En muchos momentos, lo cuentas en el libro, pensaste, no voy a poder, ¿cierto? Sí, y era como un proceso de larga digestión. Avanzaba a veces como una ráfaga de obsesiva unas semanas y luego necesitaba parar como para procesar esto que iba averiguando o las inquietudes y la escritura fue para mí mi terapia. Claro, porque cuentas este proceso con mucho amor, con dudas, pero también como entregarle a estas páginas tu historia, tus inquietudes y los hallazgos que ibas haciendo eran pues muy sorprendentes. Ya vamos a ver por qué. El libro se escribió simultáneamente con lo que estaba ocurriendo. ¿Decidiste en desarrollo de los hechos ir documentando lo que estaba pasando? En realidad, no sé si hubiera escrito un libro si no hubiera pasado esto antes. 1 año y medio antes de saber que yo era adoptada, mi hija me pide, porque yo escribía para ellos bonito, pero no publicaba lo que escribía. Entonces mi hija me dice, mamá, escribe la historia de nuestro gato adoptado, del perro adoptado, para que la gente adopte. Ajá. Entonces comienzo a usar mi Facebook y a contar la historia de gatos y perros adoptados. Nunca pensé que después iba a escribir mi historia adoptada sí. También. Y entonces cuando ya me entero de esta adopción, era casi yo sentía que tenía que contarlo, porque después si no seguíamos con el mismo secreto, los primos estaban todos preocupados si iba a estar yo molesta o no. Entonces comienzo haciendo un post también, y ya no de perros, sino sobre mí, que mi mamá me había dicho que era adoptada. Le puse suertuda número 1. Lo escribí a 3 días de haberme enterado. O sea, mi actitud siempre fue, creo, positiva. Y a raíz de eso, la gente me comienza a escribir, amigos míos, ¿no? Y me dicen, Fabi, ponlo en público porque tengo mi prima que es adoptada, mi prima que quiere adoptar. Y entonces se comienza a hacer como, y yo me comienzo a sentir obligada de ir contando cómo iba. Fabi, ¿y por qué sospechabas? ¿Por qué dijiste que...? Entonces escribía otro post sobre por qué sospechaba y así. Y claro, llega un momento y me dicen, Fabi, tienes que escribir un libro. Claro, después encuentro a la familia 1, a la familia 2, y ya era como, sentí casi comencé a sentir como una obligación de comunicar esto y de tratar de cambiar estigmas e idealizaciones, ¿no? Porque hay de las dos cosas en las familias que tienen distintas formas de adopción, que puede ser la tía que te crió, la abuelita que te crió, ¿no? Es una forma distinta de adopción, pero es una adopción al final y podemos tener más de una mamá. Claro. Bueno, por otro lado, aquí ya saben que Arequipa tiene un cielo precioso y un viento durísimo. Has mencionado una familia, la otra familia. Es que te aparecen, por supuesto, varias familias. La familia de tu mamá en Argentina, la familia de tu mamá en Chile, la familia de tu papá. Al final es impresionante que haya tantas ramas de una mujer que era hija única en principio. Así es. Yo que siempre decía, quiero tener un hermanito. ¿Qué quieres para Navidad? Encontré mis cartas a Papá Noel. Ajá. Un juguete, una muñeca y un hermanito. ¿Cuántos hermanos? Cuéntales cuántos hermanos descubriste.
Tengo 5 hermanos por el lado materno. En ese caso yo soy la mayor, porque mi mamá me tuvo a los 18. Y luego del lado paterno, otros 5 hermanos. En ese caso yo soy la menor, porque él ya era grande, casado, con 5 hijos. Y entre todos hay 3 pares de mellizos, exactamente 5 mujeres y 5 hombres. Ajá. Y así es como me convertí en la hermana del medio. Y tienes sobrinos, nietos, hijos, hermanos, cuñados. De un momento a otro tu familia se volvió enorme. Enorme, enorme. Entonces los cumpleaños ya no los podía retener en la cabeza, tengo que apuntarlos en algún lado y un motivo para viajar, Ajá. ¿no? Entonces nos encontramos, hace un par de meses nos hemos encontrado todos los maternos en Argentina. Sí. Los de Chile viajaron, nosotros viajamos también. Entonces es como todo, ya no me provoca irme a otro lado de viaje porque quiero aprovechar de estar más tiempo con ellos. Nos hemos perdido la vida, no hemos crecido juntos y eso también te da otro tono a la fraternidad, ¿no? Claro, sí. No hemos peleado nunca. Como claro, por supuesto, sí. Que realmente tengo que decirles que disfruté muchísimo La hermana del medio porque a veces sufrimos mucho con lo poco que nos falta y gozamos poco con lo mucho que tenemos. Y a veces pensamos, ay, ¿por qué tengo esta familia? ¿O por qué vivo aquí? ¿O por qué me pasó esto? Y cuando te das cuenta de que todo es un regalo de la vida, que es lo que tú dices, cada hallazgo, cada descubrimiento era un regalo, es solo una oportunidad para agradecer. El libro es mucho de gratitud con tu historia. ¿Cambiarías tu historia de vida, Fabiola? No, para nada. La verdad que no. Yo también agradezco haberme enterado en la adultez. Si me hubieran enterado de adolescente, no hubiera sido, creo, mi actitud tan madura o tan positiva. Pero siempre cuando me preguntan cuándo crees que uno se debería enterar, uno debería saber siempre que fue adoptado. Claro. Y que no tiene nada de mal. O sea, desde niño decirte que no creciste en esta barriga, pero que creciste en otra barriga, pero igual te amamos. Y como nunca tener algo que revelar, sino siempre que esté la verdad ahí. Claro, sí, había un secreto enorme en esa familia. Pues Fabiola, gracias por La hermana del medio, gracias por estar en Hora de Leer, en Epicentro, y sobre todo gracias por ayudarle también, porque lo cuentas en el libro, a gente que se sintió identificada, que dijo, yo también soy adoptada, yo también descubrí que tengo unos hermanos, ¿no? Eso te pasó mucho. Sí, claro, ahora tenemos un grupo de 25 personas de adoptados en Perú, y nos podemos ayudar y acompañar y sentir esta cosa que antes tú nunca habías conocido a otro adoptado en tu vida, pensabas que solo te pasaba a ti, claro, y luego ellos están encontrando también sus familias algunos, entonces es como, se ha formado como una comunidad. Sí. Bueno, el combo de los adoptados. Con este cielo azul maravilloso de Arequipa, tengo la oportunidad de hablar con una escritora que ha sorprendido al público francés y al público español, y ahora ya llegó su libro América Latina, Perú, que habla sobre el abandono, sobre la vida familiar, sobre los secretos. Ya van a ver de qué se trata. Es María Larrea, cineasta y escritora. María, gracias por estar en Epicentro en Hora de Leer. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, el libro de María se llama Los de Bilbao nacen donde quieren. Es un título muy largo. Sí. Los de Bilbao nacen donde quieren. ¿Dónde naciste, María? En Bilbao. Ajá. Creo que la gente, cuando me vuelven a hacer esta pregunta, estoy como, he dado la lata a todo el mundo sobre Bilbao. Ahora ya sabéis que he nacido en Bilbao. Bueno, pues es que empezamos así la conversación, porque esta es la historia de los orígenes de María. Cuando María tenía 27 años, descubrió que era adoptada, que sus padres, los que siempre había considerado sus padres, no eran sus padres biológicos, eran sus padres adoptivos. ¿Qué te generó? Eso está contado en la novela. Yo la leí, pero ustedes todavía no la han leído, así que ella nos va a contar. ¿Qué impresión le causó saber esto? Ha sido un shock en mi vida de tener esa revelación sobre mi nacimiento y sobre mis padres, que de repente no eran lo que yo pensaba y que me habían mentido, que yo era el fruto de una mentira o de varias mentiras. Y claro, la obsesión que ha sido en ese momento es de
cuál era la verdad, cuál era la verdadera historia. Y en ese momento estuve obsesionada con mi búsqueda de orígenes y a la vez de contar esa búsqueda de orígenes. Y todo lo que yo hacía en relación con los viajes a España para saber quién podía ser mi madre biológica, cuál era la clínica donde yo nací, registros civiles, etcétera, todo lo iba escribiendo en ese momento en un guión, porque era como una, ¿cómo se dice? Une béquille, les béquilles. Cuando no puedes andar, te has roto la pierna. Sí, una muleta. Una muleta, sí. Pues escribir, trabajar sobre ficción, ficcionalizar lo que me estaba ocurriendo era como una muleta. Era como, estoy viviendo algo difícil, estoy sola viviéndolo, pero estoy escribiendo y estoy dando nutrición a un texto, ¿no? Y trabajé sobre un guión durante años. Y al final la película no se pudo hacer y gracias a una amiga profesora transformé esa historia de guión en una novela. En una novela que ha sorprendido, que ha ganado premio como ópera prima y te sorprende que haya tenido tanto éxito tu historia personal. Sí, es verdad que una de la parte de los éxitos es que está ahora mismo adaptada en París en el teatro y que el día de la primera función estaba yo en la sala con mis hijos y pensé como, uy, qué raro, están hablando de mi vida pero no estoy muerta todavía, estoy viva, estoy aquí con mis hijos y ha sido extraño de ver que... Pero bueno, como siempre digo, hay una palabra que está escrita en la cobertura del libro y es novela, aunque sea la verdadera historia de mis padres, mi verdadera historia, mi búsqueda de orígenes, yo siempre insisto en que es ficción, es novela, no es un relato, no es una aventura literaria. Sí. Bueno, y está muy bien escrita, y entonces entremos, de verdad me gustó muchísimo, es tan contundente, tan rabiosa y a la vez tan tierna, tan agradecida. A pesar de todo, Muchos a pesar de lo que hay, sí, muchos sentimientos hay en la novela, pero no sensiblería. No. Sentimiento, pero no sensiblería, no hay en eso, en la novela. No. Pero entonces te quiero preguntar por los dos caminos que recorre la novela, porque por un lado, María cuenta la historia de sus padres, a su vez huérfanos, y la historia de ella, la historia tuya. Entonces empecemos por la de tus padres. ¿Cuál es la historia de tus padres? Creo que para empezar quería hablar sobre lo que es escribir y creo que cada escritor, me doy cuenta después de haber tenido esa experiencia, escribe porque tiene muchas preguntas en él. Escribe para tener respuestas a sus preguntas y que algunas veces no logramos tener las respuestas a las preguntas, ¿no? Pero cuando pensé, ok, voy a empezar un manuscrito, pero ¿qué quiero entender? ¿Qué es lo que quiero entender de mi historia? Y a lo mejor no voy a encontrar mi madre biológica, pero quiero entender ese camino y lo que te había comentado, cómo tres huérfanos de una misma nación, que es la España del siglo XX, van a formar una familia en la Francia de los 80. ¿Cuál es el camino? Y es pensando en teniendo esa pregunta que pensé la estructura del libro, que son 3 hilos narrativos, con el hilo de Julián, que es mi padre, el hilo de Victoria, que es mi madre, y el hilo de María, que es mi doble de ficción, ¿no? Ajá. Y con esos 3 personajes, esa familia, yo pensé, ¿cómo tengo que empezar? Pues por donde se empieza la vida, por el nacimiento. Y tenía que yo que reconstruir los nacimientos de mis padres. Sí. Y me tiré al agua pensando, ¿cómo fue de nacer en 1943 en Bilbao siendo hijo de una prostituta? Que es el caso de mi padre. ¿Cómo ha sido de nacer en una familia tan pobre de Galicia, cerca del océano, con un padre pescador y una madre tan dura en 1947? Pues es el caso de Victoria, de mi madre. Y eso, me he tirado al agua para imaginar cómo habían venido en este mundo e intentar de reconstruir sus trayectorias que a mí me parecían increíbles, trayectorias de héroes totales, ¿no? Uh-huh. Y es así que he trabajado el hilo narrativo. Además, en la historia de los dos hay otra cosa en común de tus padres, que es el hecho de que los dos crecieron en comunidades religiosas, albergados por curas y monjas. Sí, el personaje de Victoria nace y al nada más nacer acaba en un convento con monjas y es allí donde va a crecer y va a tener bastante suerte en ese convento. Esas monjas van a ser muy positivas y la van a amar, la van a dar
como una estrellita, así. Y al contrario, el personaje de Julián crece en una institución católica, la Misericordia en Bilbao, que era un huerfanato, y allá va a ser mucho más difícil, va a subir abusos, y es ahí también cuando joven, durante una procesión de la Virgen en la ciudad de Bilbao, que se va a enterar que su madre es prostituta. Y es ahí donde va a dejar la institución, se va a escapar y va a ser marinero. Y luego, pues, apareces tú. Ellos se van a Francia contigo y tú creces como la hija de dos pobres en un barrio rico, porque ellos trabajaban para las personas acomodadas, cuidaban un teatro y en un momento has tenido una infancia, bueno, una adolescencia rebelde y todo eso, y a los 27 años, ya vamos al punto, una tarotista te dice algo sobre tu vida. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue esa sesión con la tarotista? La sesión con la tarotista, pues, aunque haya mucha mentira en la verdad o verdad en la mentira, como hay en los libros, el capítulo que llega a la mitad del libro, que es verdaderamente lo que... Hay una primera parte y luego una segunda parte. La primera parte es la búsqueda hacia el pasado, la búsqueda para saber quién eran mis padres. Y a partir de ese tarot, cuando tengo 27 años, que me dice: tu padre a lo mejor no es tu padre y tu madre tiene un gran secreto sobre tu historia, tienes que hablar con ella. Hay algo sobre tu nacimiento que no está correcto, que hay algo que no es normal, tienen un secreto y tu padre no será tu padre. Y en ese momento yo no pienso qué tontería, yo pienso esto tiene mucho sentido. De repente hay como las células que se ponen a moverse dentro de mí y que se pone el puzzle correctamente, ¿no? Y yo pienso como, ay, ¿será eso? ¿Será ese sentimiento tan extraño que yo no podía poder poner palabras en él, ¿no? Y en ese momento yo fui a ver a mi madre y le dije, he visto una vidente, una tarotista, de quién soy la hija. Y ella me contesta en ese momento: la hija de nadie. Y a partir de esa frase, que es como una bofetada de la vida, empieza la segunda parte del libro, que es: ¿quién es ese nadie? Bueno, y no, hemos hecho muchos spoilers en esta entrevista, pero la novela vale muchísimo, que no se ha perdido con eso, ¿no? No, creo que no me da algo que la gente sepa de qué va la novela, porque creo que he propuesto otra cosa que algo como: ay, mira, sabía que he sido adoptada por un tarot. Sí. Yo creo que propongo otro viaje, ¿no? Por supuesto. Sí, digamos, no es como cuando hacen en redes phishing, que es ¿quieres averiguar cuál es la historia de María Larrea? No, aquí no estamos haciendo ningún clickbait, estamos contando una historia que está narrada de una manera suculenta en la novela de María y que vale mucho la pena, insisto. María, el lenguaje de la novela no es el mismo lenguaje del cine, y tú eres una cineasta. ¿Cómo pasaste de hacer guión a escribir para esta novela? No quise escribir de manera cinematográfica, quise de verdad usar las armas de la literatura, las palabras, el vocabulario, la manera de... la conjugación, ¿cómo se dice? Conjugación. La conjugación, que era muy importante. Por ejemplo, cuando uno escribe un guión es una cosa que te ayuda a hacer una película, no es algo que tiene una finalidad propia como el libro, ¿no? Como la novela. Y el guión solo se conjuga al presente. Ajá. Un guión solo describe acciones. No puedes decir, mira, María está pensando que tiene hambre. No, voy a tener que demostrar o decir que tengo hambre, pero no se puede decir que lo pienso, al menos que haya una voz grabada que lo dice. Ajá. Pero en la novela sí, puedes entrar en la mente de cualquier personaje, es el narrador omnisciente. Y eso es un regalo tremendo cuando uno quiere contar historias, que se puede meter en cada piel, cada personaje. Y eso ha sido algo muy liberador de lo que es el carcán del guión, del trabajo técnico, de la tecnicidad del guión. Y a partir de ese momento ha sido un océano de posibilidades, ¿no? Y tiré el guión, lo tiré a la basura. Ha sido la mejor cosa que hacer para la novela, era empezar de nuevo en el manuscrito y olvidar
todas las reflexiones que me hicieron productores, cadenas de televisión. Ay, tendrías que escribir un poco más así, esta escena tendría que estar acá, esto así, el personaje tendrías que quitarlo, y de repente yo era libre, porque la literatura, el presupuesto no tiene nada que ver. Claro, si quieres ir a Bilbao, vas a Bilbao, si quieres ir a París, vas a París, ¿no? Años 40, años 60, ¿quieres un dinosaurio? Pones el dinosaurio. Puedes hacer lo que te da la gana, nadie te va a decir, ay, es que no puedes rodar con un bebé, porque el bebé solo puede rodar 1 hora y tal. Yo puedo hacer, creo que si cogemos página tras página y hacemos el presupuesto del libro como está escrito ahora mismo, es una película muy cara. Claro. No se puede rodar así como es, ¿no? Sí. Y eso me ha traído mucha felicidad al momento de experimentar ese modo de expresión que es la expresión literaria. Ya dijimos que tuviste un shock cuando descubriste eso, pero durante la novela ese shock evoluciona y al final el libro es un relato de gratitud hacia tus padres adoptivos. Hoy los quieres más que antes de saber que no eran tus padres biológicos. Yo creo que los quiero igual, no hay ni menos ni más. Siempre lo que quiero contar a gente adoptada o que descubre, o que hay algo que se suma, no hay algo que se quita. Y yo quiero ver esto todo como una suma de árboles genealógicos, aunque hayan historias muy violentas y muy duras, hay temáticas muy difíciles dentro de la novela. Pero creo que todo lo he visto como una experiencia humana intensa y con mucho sabor, y que ha sido un regalo, y no hay algo como más o menos. Les quiero igual, les quiero, y también me enfado igual. Quiero decir que no quiero ser un ángel así, ay, mis papás. No. El libro no. Quiero decir que también la experiencia del libro hay que leerlo hasta el final para entender el camino que es. El camino que tiene el personaje, el camino hacia los padres, porque soy bastante cruda y dura también con ellos. No he querido hacer de angelismo. Ajá, sí, no sé cómo serían, dulcificar tal vez. Sí, no quería dulcificar nada, no quería hacer como, ay, os quiero, no, sí. No quería algo así. Una historia rosa de la... Quería decir que agua es agua, blanco, negro, sí. Los colores tal como son, los sentimientos tal como son, lo que se... Las paradojas. Las paradojas, los compromisos, muchas cosas muy difíciles de la vida que no son tan sencillas, y quería decirlo como es. Solo para terminar, ¿con tus padres hablabas en castellano, en español o en francés? En español, y creo que... cómo he trabajado la lengua dentro del libro me ha ayudado mucho ser bilingüe, y y eso da mucha creatividad, creo, a los niños que manejan varios idiomas, y me ha ayudado mucho en ser creativa en mi manera de mezclar el francés con el español dentro de la novela, porque cuando se lee en francés, la escribí en francés, hay muchas palabras en español, mezclo las cosas y me ha ayudado a dar ritmo. Porque uno va de un idioma al otro, piensa en un idioma, suena en otro, o sea, sí. Sueña. Ay, madre. Réveillé. No, réveillé es despertarse, sí. ¿No? Ya. Gracias, María, por ese libro tan lindo. Tuvimos aquí en Arequipa una conversación entrañable con Fabiola, que también la hemos entrevistado en Hora de Leer, y gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.